animales. Cuando tenía 3 años achicharró a un gato en el microondas. También mató a un pequeño perro. Mi madre tenía un Yorkshire Terrier y él dijo que lo volteó y que se rompió la nuca. Después mató a otro gato ahogándole. Cody tiene solo 6 años, pero la psicoterapeuta Brina Satterfield teme por su futuro. Si este comportamiento continúa, cuando empiece a madurar, puede llegar a convertirse en una persona muy peligrosa. Cody no está solo atravesando una fase. Estos podrían ser los síntomas reveladores de un comportamiento violento en el futuro. No tiene ningún remordimiento cuando mata a esos animales. Ella teme que siga así, que continúe con ese comportamiento y comience a matar gente, porque no le preocupa. Ella teme que siga así y se convierta en un asesino de masas. ¡Telly no funciona! Hoy en día, algunos investigadores afirman que es posible identificar a niños de 4 o 5 años que son criminales en potencia. Sus cerebros funcionan de manera distinta a la de los niños normales. Cada vez tiene más peso la teoría de que los criminales son diferentes de las personas que acatan la ley. Pueden existir factores biológicos que les inclinen hacia una vida criminal. Y quién sabe, la biología podría darnos la esperanza de encontrar algún remedio contra la enfermedad del crimen. Esto supone una revolución en la biología en lo referente a cómo entender el crimen, y pienso que una de las consecuencias de la investigación biológica será ver el comportamiento criminal como una posible enfermedad. La investigación para comprender las raíces del comportamiento criminal se ha centrado principalmente en las causas sociales del crimen. Pobreza y privación eran los temas clave. Pero lo que los sociólogos pasan por alto es el papel del estado biológico del cuerpo, especialmente las anormalidades funcionales del cerebro, y que podrían ser el resultado de accidentes o de factores sociales, dificultades en el nacimiento, consumo de drogas, ingestión de alcohol. Sean cuales sean las causas, muchos especialistas están convencidos de que sus consecuencias en el cerebro hacen a un criminal diferente a nosotros. Los nuevos descubrimientos sobre el cerebro supondrán un desafío fundamental a nuestra concepción actual de la culpabilidad y el castigo. Iluminados por esta nueva ciencia, podemos trazar la senda criminal de 2 delincuentes adultos. Frank es un criminal profesional. Tony ha pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión. ¿Simplemente ambos siguieron el mal camino? ¿O existen evidencias de que son prisioneros de sus mentes anormales? Tiene que haber algo que marcha mal, si no, yo no hubiera derrochado la mitad de mi vida en la cárcel. La mayoría de nosotros ha violado la ley en la infancia. Unos pocos se habituaron a ello y de estos unos pocos se convirtieron en delincuentes adultos. Los estudios demuestran que existe un puñado de niños que se dirigen hacia una carrera criminal. Es correcto decir que existe una minoría peligrosa, que existe solo una diminuta fracción de la población responsable de la mayoría de los crímenes. Los investigadores piensan que podemos identificar a la minoría peligrosa mucho antes de que arruinen sus propias vidas y las de otros, mediante exámenes que comprueben cómo actúan sus cerebros. Pero lo más impresionante es la afirmación de que este grupo de riesgo puede salvarse mediante tratamiento. Así pues, ¿quiénes componen la minoría peligrosa? A Cody se le diagnosticó con 4 años que sufría falta de atención y desórdenes de conducta. Durante 20 años el equipo de investigación de Satterfield ha llevado a cabo estudios científicos escrupulosamente controlados de niños como Cody. Estos revelan una anormalidad evidente en la actividad eléctrica del cerebro. 150 niños estudiados son ahora adultos. Siento hacerte perder tiempo. Solo tengo el 4 en raya, pero estoy contenta de que juegues según las reglas. Genial, vamos a intentarlo de nuevo. Realizamos un seguimiento a largo plazo de los niños que sufren de falta de atención y que además tienen una conducta desordenada.
y la mitad de ellos han sido arrestados por pequeñas fechorías tras cumplir los 18 años, incluso antes de que los cumplieran. Así que la falta de atención unida a la conducta desordenada puede predecir con fiabilidad la violación de la ley en el futuro. A Lauren se le diagnosticaron estos desórdenes cuando tenía 4 años. Sus padres fueron advertidos de que podría tener problemas serios en el futuro. Lauren, si no estuviera en tratamiento, si no se interviniera en su comportamiento, si no hiciéramos nada con ella, probablemente cuando tuviera 20 años se habría convertido en una promiscua sexual y en una delincuente. Estaría en la cárcel antes de cumplir los 20. Lauren tiene ahora 8 años, pero ¿qué es lo que pone a los niños en riesgo de desarrollar una conducta criminal adulta? Parecen carecer de sentimientos y emociones normales. Los síntomas de Lauren son típicos. Di adiós. Toma un primer plano del beso. Lauren fue diferente desde que nació. Nunca sonreía. Era muy, muy duro. Nunca pasó por esa etapa, ya saben, en la que se sonríe, se emiten ruidos y se ríe a los 3 o 4 meses. Ella nunca lo hizo. Pienso que era muy diferente a lo que yo esperaba de un niño, o comparándola con su hermana mayor. Ninguno de los otros niños era así. Un síntoma de disfunción es su actitud ante el sufrimiento. La crueldad con los animales, infligida sin remordimientos, es uno de los claros indicadores de una violencia futura. A Cody no parece preocuparle lo que les hace. Cuando mató al perro, era el perro de mi madre, lo estábamos cuidando y fuimos al aeropuerto y gritó por la ventana: «Abuelita, he matado a tu perro, he matado a tu perro». Y en realidad él pensaba que era fantástico. Él, no sé, no tenía ninguna clase de remordimiento. Desde muy pequeño, desde una edad muy temprana, demostraba muchos comportamientos particularmente anormales. Era extremadamente agresivo con sus semejantes y con sus hermanos, hasta el punto en que su madre ha sido avisada de que debe vigilarle constantemente cuando está en casa con sus hermanos. Estoy preocupada porque puede hacer daño a sus hermanos. Fuera de su habitación, Cody. Cody. Fuera. Vete fuera. No te está permitido estar ahí. Sí, estás dentro. Fuera de aquí, por favor. No puedes entrar ahí. ¿Recuerda por qué? Golpea a sus hermanas sin ninguna razón y... si ellas hacen algo, la cosa más ligera, se pone fuera de sí. Si van a su habitación, las agarra del pelo, del brazo o de la pierna y las arrastra fuera. Ellas hacen pedorretas con la lengua y él se disgusta y se lanza por ellas y les golpea en la cara. Brina dice que un día podría explotar y matar a alguien, a una de mis hijas, por un simple enfado, y matarla sin pensarlo 2 veces. ¡Alerta, bebé! Muy bien, estate quieto. No la toques, no la toques. Al llegar a la edad escolar, el comportamiento de Lauren le creó muchos problemas. En esa época, Lauren llevó un cortador de azulejos a la escuela cuando tenía unos 4 años. Es de esas herramientas en las que se introduce un azulejo y se corta. Supongo que si metías un dedo podría cortarlo. Ella estuvo enseñando esta herramienta y supongo que se llevaron un buen susto, porque creo que decía a los niños: ven aquí, mete el dedo. Me llamaron varias veces del colegio porque estaban preocupados por su nivel de violencia y agresividad en clase. Lauren siempre tuvo problemas. Los intentos de su madre por corregirla parecían aumentar su mala actitud y su carácter amenazante.
Solía pensar que Lauren me mataría mientras dormía. Porque Lauren estaba dispuesta a hacer lo que le dictaran sus impulsos. Y si la ponía furiosa, yo era la única que la reprendía, ¿saben? Y podría tener problemas por esa causa. Y solía pensar que podría matarme. Es algo muy triste que una madre diga eso. ¿Has comido junto a la puerta, Lauren? ¿Sí? Muy bien. Aquí es donde crecí. Aquí robé el coche. Aquí es donde tenía el apartamento y me metí en un montón de problemas con la venta de drogas. Aquí traficábamos con marihuana y con speed. La tendencia infantil de Danny hacia la delincuencia no fue diagnosticada. Su madre no había oído hablar de los desórdenes por déficit de atención y cuando empezó a robar con 3 años pensó, niños son solo niños. Yo dije, ¿qué tienes dentro de tu camisa? Y él contestó, es un secreto. Yo dije, bien, vamos a descubrir tu secreto. Le quité la camisa y vi que había robado a su hermano pequeño unos 6 cochecitos y dije, no puedes coger eso. Y él contestó, sí puedo, los he escondido. Los niños con desórdenes por déficit de atención son diferentes a los niños normales, porque su tendencia a mentir y a robar es constante y no transitoria. Dura más de 6 meses o de 1 año. Danny proviene de una familia bien situada y estable. No tenía necesidad de robar, pero para él robar y el hábito de mentir se convirtieron en constantes y compulsivos. Las travesuras fueron degenerando en delincuencia. Mentía constantemente. Lo hacía muy bien. Era muy bueno y muy convincente. Llegó a ser muy hábil mintiendo para salir de los líos en los que se metía y dando excusas de por qué las cosas no estaban donde se suponía que debían estar, o la situación que fuera. Tenía mucho talento para eso. Se ha descubierto que los niños como Lauren y Cody tienen una anormalidad cerebral que los lleva hacia una vida criminal. Ya estén en un ambiente social bueno o malo, la consecuencia es la misma. Su defecto biológico es fundamental para hacer de ellos unos criminales potenciales. Ha dicho ay. ¿Qué haces? No trepes por ahí, no hagas eso. Aunque son hiperactivos, de hecho estos niños tienen un bajo nivel de actividad en una parte del cerebro llamada córtex frontal. Los niveles de actividad pueden observarse y medirse mediante el examen de la actividad eléctrica del cerebro. Los científicos han encontrado que una de las ondas cerebrales, las ondas zeta, son siempre diferentes en los niños con riesgo de comportamiento criminal. En estado de somnolencia las ondas zeta son lentas y anchas. En estado de concentración son más rápidas y estrechas. Los niños de riesgo, los hiperactivos, tienen paradójicamente un grado anormal de comportamiento somnoliento. Un estudio del británico Adrian Raine midió los niveles de actividad en los chicos antes de que hubiesen cometido ningún delito. La cuestión más importante es si esos criminales pueden ser identificados 9 años antes mediante la medición de su actividad. La respuesta es sí, es posible. Hemos descubierto que los criminales tienen una excesiva actividad zeta aquí y la actividad zeta en una onda EEG lenta. Se mide una infractividad individual. Así que, esencialmente, las 3 medidas de actividad puede predecir quién se convertirá en criminal 9 años más tarde. ¿Cuáles son las causas de la baja actividad en los niños? A menudo los daños cerebrales se producen por problemas en el nacimiento. Cody sufrió una grave insuficiencia de oxígeno cuando nació. Su profundo desorden de comportamiento parte de una baja actividad cerebral clásica. Pero ¿por qué la baja actividad predispone a un niño hacia el crimen? La respuesta se encuentra en el modo de funcionamiento del cerebro. El córtex frontal regula la habilidad para planear y organizar el comportamiento. También controla nuestras reacciones emocionales. En las personas normales el córtex frontal es activado por mensajes importantes procedentes del sistema nervioso, que son analizados para después dar órdenes al sistema periférico sobre cómo debe reaccionar. Esta zona crea emociones como el amor, el enfado o el miedo. En el sistema periférico se crea el comportamiento instintivo irracional o impulsivo.
Si existe baja actividad, la comunicación interna es más lenta. Así que los mensajes entrantes necesitan ser más importantes de lo normal para llegar al córtex frontal. Esto supone que el córtex será más lento en activar el sistema periférico, el cual no consigue generar los sentimientos normales de miedo. Con bajos niveles de actividad falta el miedo. Por ejemplo, una de las cosas que nos impiden a la mayoría de nosotros el cometer actos antisociales es pensar en las consecuencias que tendrían nuestras acciones, puesto que cuando éramos niños fuimos castigados y recordamos las consecuencias de nuestras acciones. Lauren, déjalo ya. Si ella hacía algo que se le ha dicho que no hiciera, si rompía algo, no tenía sentimiento de culpabilidad o miedo. El miedo era algo ajeno. Ella no le temía nada. La disciplina no significaba nada para Dani porque a la edad de 10 años carecía completamente de miedo. Podía estar fuera toda la noche tomando y vendiendo drogas y traficando para comprar más. Empecé a vender marihuana, lo que me llevó a engancharme primero a la cocaína y después a los cristales de metadona, al speed. Y cuando estaba en ello, la policía me pilló un par de veces, cuando me encontraba con los amigos, vendiendo por las calles. Descubrimos que no había manera de hacerle comprender la disciplina o las consecuencias de su comportamiento. No había castigo que le hiciera entrar en razón. Él era en aquel momento más grande y más fuerte que yo, y podía atravesar la puerta cuando quisiera. Quiero decir que podía colgarse de los autobuses, podía robar dinero, podía coger mis joyas y después venderlas. Podía hacer lo que quisiera. No había límites para él. Nosotros no teníamos la respuesta. Puede parecer contradictorio que un niño hiperactivo tenga una baja actividad cerebral. Lauren, espera. Pero un córtex frontal activo es esencial para el poder de concentración. Lauren, deja eso. Su baja actividad cerebral hace que los niños hiperactivos no puedan centrar su atención. Siempre se están moviendo. La consecuencia principal de no ser capaz de centrar la atención es la de que muchísimos niños inteligentes fracasan en la escuela. Son incapaces de realizar ningún trabajo académico al nivel que les permitiría su coeficiente de inteligencia. Al fracasar, desarrollan una autoestima y una imagen de sí mismos muy bajas. A menudo sienten que están equivocados o hacen las cosas mal. No me sometía a los profesores, no obedecía las reglas y no era capaz de realizar un buen trabajo académico. Así que no hacía mis deberes ni el trabajo en clase. No podía centrar mi atención. No podía concentrarme y prestar atención al trabajo, así que me comportaba mal porque no podía centrar mi atención. Eso me enfadaba y me frustraba, así que me comportaba aún peor. Así que esa es la primera de un conjunto de percepciones negativas para el niño. Y muy a menudo intentan salir de ello haciendo cosas simples, efectivas, inmediatas, que les hacen sentir bien, pero a menudo esas cosas no son socialmente aceptables. Cuando me metía en problemas me sentía mejor. Necesitaba sentirme bien, así que era un rebelde. Así que fui cometiendo más y más delitos. E incluso cuando era arrestado, eso a veces me hacía sentir mejor, porque yo sentía que me había portado mal y había hecho, ¿saben?, algunas cosas con las que me sentía mejor. Con 10 años, Dani tenía una reputación horrible. Los otros niños le temían y le evitaban. Pero existe otra razón por la que la baja actividad puede llevar a comportamientos extremos. La baja actividad conduce a la necesidad de excitarse. Esta necesidad de riesgo y aventura puede estimular una brillante carrera o conducir fulminantemente hacia el crimen. Los niños con baja actividad buscan estímulos externos para incrementar sus niveles de actividad. Para algunos adolescentes, pertenecer a una banda, robar una casa, golpear a alguien, puede ser la forma de conseguir estimular la actividad. Pensaba que era muy excitante. Era la razón principal para hacerlo. Todos los delitos que cometí fueron porque me excitaban, porque me gustaba la acción. Me gustaba tener que huir de la policía. Pensaba que yo era genial. Pensaba que eso era algo genial.
Danny tenía 15 años cuando fue enviado a un centro correccional durante 18 meses. Éramos inconscientes de que su problema no era el ser simplemente una mala persona, un chico malo. No conocíamos su problema. Cody y Lauren han sido clasificados como criminales potenciales, pero ¿no merecen los niños la presunción de inocencia? ¿No se les está señalando como a delincuentes? Parece un poco arriesgado coger a un niño de, digamos, 10 años y empezar a medir su nivel de actividad y decirle, bueno, corres el riesgo de ser un futuro criminal. No me parece muy correcto. Si no lo analizamos desde niños, si no diagnosticamos desde niños, no podremos darles el tratamiento apropiado. De hecho, existe un posible tratamiento. Los pocos estudios realizados aportan la esperanza de que las diferencias cerebrales que inclinan a un niño hacia el delito puedan vencerse. La biología no nos impone un destino. Nuestros cerebros no nos conducen. Si queremos, podemos acabar con muchos crímenes, acabando con el potencial criminal de nuestros hijos. Cody está siguiendo un tratamiento intensivo. El objetivo es cambiar su comportamiento. El precio es librarle de su propio potencial criminal. Si tú le ayudas vigilándolo todos los días... El método de Brina Satterfield es controvertido. No tiene reparos sobre el uso de la ciencia para diagnosticar niños con riesgos. El primer paso en un proceso de 2 años es convencer a los padres de que sus hijos tienen desórdenes en el cerebro y necesitan más ayuda que castigos. Recuerda que los niños con desórdenes de déficit de atención no tienen un buen sentido del tiempo. Ya sea una semana, un mes o 5 minutos, no tienen un buen concepto interno de lo que eso significa. Es difícil mirarle y no decir nada, solo se está portando mal. Está haciendo esto a propósito y se da cuenta de que hace algo incorrecto y es realmente duro. Porque consigue volverte loca y no es culpa suya. Hay algo en su cerebro que no va bien. Brina lo explica así. El cerebro tiene unos transmisores y cuando las señales de esos transmisores no se reciben, existe un desorden. Sus robos no son sus robos, sino una parte de su desorden. Esto lo hace más fácil de comprender. El siguiente paso es enseñar a los padres cómo arreglárselas con ese niño aparentemente infernal. Uno de los problemas inmediatos es que los padres reaccionan muy bruscamente ante el comportamiento de los niños y los regañan constantemente, lo que desarrolla un estado de continuo enojo. Llegué verdaderamente a odiar a mi hija, a odiar a Lauren. Quiero decir que toda mi vida giraba en torno a esa niña. Quiero decir que yo era culpable de odiar a mi hija, mi propia hija. Brina me hizo comprender que eso era un gran obstáculo. No gritaríamos a un niño retrasado, no pegaríamos a un niño retrasado. Tienes que comprender que son incapaces de controlar su comportamiento, son incapaces de hacerlo. La otra parte del tratamiento es química. Ven aquí, tienes que tomar tus pastillas. El Ritalin es un estimulante cerebral. Pensarán que lo último que necesita un niño hiperactivo es un estimulante cerebral, pero es su cerebro infractivo el que necesita estímulo para activar el córtex frontal y ayudarle a concentrarse. Le doy esta medicina y alrededor de media hora más tarde comienza a calmarse. Cody no sería capaz de ir a la escuela. Estaría demasiado excitado sin medicinas. No habría manera de que pudiera calmarse para que el profesor le enseñe. Estaría fuera de control. Con la medicación y con todo lo que hacemos con él, está lo suficientemente tranquilo para ir al colegio. Consigue buenas notas y no tiene demasiados problemas. Pero los estudios demuestran que los medicamentos por sí solos no son capaces de acabar con la delincuencia. Brina calcula que un niño como Cody necesitará de 2 a 3 años de tratamiento antes de que comience a actuar como los otros niños. ¡Quiero darle yo!
Bien, porque quiero. Los medicamentos ayudan a Cody a concentrarse en sus estudios. Llevará mucho tiempo convertirle en un niño tierno y considerado. Creo que te gusta lanzar cosas cuando haces travesuras. Solo lo hago algunas veces. ¿No haces travesuras con el gato cuando le tiras las cosas? ¿Te portas mal con el gato por alguna razón? No me ha hecho nada. ¿Por qué le lanzas cosas al gato y lo matas? No sé. ¿No lo sabes? Me asombra que fueras malo con algo. ¿Eras malo con alguien o con algo? Yo no era malo con nadie. No sé por qué golpeé al gato. Un niño de esta clase no tiene el mismo tipo de sentimientos que nosotros podríamos tener cuando dañamos a otra persona. No tiene el sentimiento de choque o de horror por ello, por lo que significa. ¿Y qué fue lo que pasó? Le tiré piedras cuando íbamos a casa. ¿Le tiraste piedras? Y después mi papá me llamó. De acuerdo. Pero piensas, Kevin me ha hecho enfadar mucho y no quiero ser tu amigo si me tratas de esa manera. Ilusión, tratamiento, todo le ayudará a comprender cómo se sienten los otros cuando los herimos. Buen comportamiento en la sala de estar. Toma tus fichas. ¿Cuántas consigues por comerte el desayuno? El soborno sofisticado es una fase más avanzada del tratamiento intensivo de Cody. Los padres han solicitado crear un sistema de recompensas. ¿Cuántas fichas conseguías? Ven aquí. De acuerdo, ¿qué conseguías por estudiar? ¿Piensas que lo has hecho bien? 3. ¿3? ¿Sabes qué? Creo que lo has hecho muy bien. Te daré 5. Este ha sido el mejor día de estudio que has tenido nunca. Ve a vestirte. Cuando se porta bien en algo particular, se le recompensa con pequeñas fichas de plástico. El niño puede cambiar después esas fichas por el placer de ver televisión, ir a jugar con un amigo o lo que sea. Una especie de capitalismo juvenil por el que el niño obtiene beneficios por su comportamiento en vez de por su trabajo, y del que toda la familia se beneficia. Puede ser sorprendente lo que hacen unas pequeñas piezas de plástico. Está realmente motivado para aprender lo que de otra forma no haría de ninguna manera. Trabaja realmente duro para conseguirlas. Es una especie de soborno, pero funciona. La familia de Loren ha pasado 3 años con el tratamiento de Satterfield. Todavía necesita estimulantes que le ayuden a concentrarse, pero la mezcla de terapias ha cambiado su comportamiento. Y Francine está menos preocupada por su hija. Gracias a Dios ya no tengo miedo. Loren no es como antes. Ahora se siente culpable. Tiene un poco de miedo. Es consciente. Es receptiva hacia el dolor de los demás. Es la primera en ayudar a un niño que se ha hecho daño en el colegio. Ya no es la niña que era con 5 años, que no se preocupaba por nada ni por nadie. ¿Has tomado tus pastillas? Las anormalidades cerebrales pueden presentarse tanto en la clase baja como en la alta. La diferencia es que una familia con recursos puede gastar tiempo y dinero en un tratamiento. Otros niños que completaron el tratamiento de Satterfield son ahora adultos respetuosos con la ley. Te quiero, sé buena. En nuestro estudio de intervención multidisciplinar, encontramos que podría reducirse un 50% de las detenciones por delitos y que esto cubriría los costes del tratamiento. Un año de tratamiento cuesta 2.000 libras. Un año en un reformatorio juvenil cuesta 17.000. La vida criminal de un delincuente habitual puede costar al contribuyente más de 1 millón de libras. Pero no existe una garantía absoluta de éxito.
El dilema ético consiste en qué hacer como padre. Arriesgarse a hacer que el hijo siga un programa de tratamiento y a que se le etiquete como un futuro delincuente violento cuando todavía no ha cometido crimen. Esta es una de las caras de la moneda. La otra es, si se ignora esa posibilidad y no se lleva a cabo un tratamiento, hay un 80% de posibilidades de que se convierta en un violento criminal, que no solo destruirá su propia vida, la de sus hermanos y hermanas, sino también las vidas de las víctimas inocentes de sus crímenes. Danny es demasiado mayor para seguir el tratamiento de Satterfield, pero es demasiado tarde para corregir lo que la biología ha estropeado. Después de ser puesto en libertad, los padres de Danny, en su desesperación, intentaron un nuevo método para corregir el comportamiento anormal de su cerebro. Se llama bioreacción. Mi comportamiento había sido tan malo que no pensamos que podría cambiar y que podríamos hacer algo para que cambiara. Y cuando empecé, quiero decir que solo lo intentamos para ver si podría ayudarme. La primera fase fue evaluar clínicamente si Danny tenía la anormalidad clásica en su comportamiento cerebral. La evaluación del EEG demostró una importante actividad Z, lo que significa baja actividad. Y la baja actividad lleva a desórdenes de conducta. Tenía importantes desórdenes de conducta, como consumo y venta de drogas, robo de coches, amenazas a la familia, a veces incluso violencia con la familia. Existe la evidencia científica de que bajo determinadas condiciones podemos reconducir nuestros cerebros y cambiar nuestros niveles de actividad. Ahora me gustaría que miraras frente a ti y te concentraras en el Pac-Man. Relájate lo que puedas. Muy bien. Bioreacción suena a pseudociencia. En este caso se utiliza un simple videojuego. La diferencia está en que los pacientes utilizan sus propias ondas cerebrales y no sus manos para controlar el juego. Si te concentras, el Pac-Man se comerá más bolitas. Y si te desconcentras, verás que va más despacio y deja de comer bolitas. Así que es realmente un buen juego, porque exige estar muy concentrado. Y como te concentras, hace que tu cerebro se habitúe a ello. Cuantas más sesiones se realizan, mejores son los resultados. Así que si se realizan 3 sesiones por semana en aproximadamente un año, se produce un cambio completo y permanente en el cerebro. Las ondas cerebrales de Danny han cambiado y también su audaz y egoísta búsqueda de sensaciones. Ahora sus ondas cerebrales son normales. Se ha producido una normalización de su actividad eléctrica, que tiene como consecuencia, por supuesto, un comportamiento normal. En unas 3 semanas se produjo un auténtico milagro. Era el primero en interesarse por todo. Tomó interés por el colegio y pasó de traer siempre ceros a conseguir sobresalientes. Notas muy buenas en los exámenes. La bioreacción ha sido un milagro. Ha sido algo asombroso, porque ahora puedo concentrarme, y he dejado las drogas y estoy sobrio. Tras las 30 sesiones me siento mejor y mi concentración ha aumentado. Es casi como tomar una pastilla que te cura para el resto de tu vida. Estoy trabajando en esta canción. Todavía no tengo la letra. Es demasiado pronto para afirmar que un milagro ha terminado con la delincuencia de Danny a sus 20 años, pero recientemente ha asistido a la boda de su hermana, el primer acontecimiento familiar en el que ha estado desde hace años. Toca una canción que ha escrito y pasa sus exámenes con brillantez. Cuando vaya a la escuela de música intentaré conseguir buenas notas y realizar una buena carrera para el futuro. No ha habido una evaluación sistemática de la bioreacción. Sin embargo, el Centro Correccional de Texas, duro con el crimen y blando con las causas que lo producen, está probando el sistema. Y los resultados provisionales animan a los jóvenes delincuentes como Danny. Pero el tratamiento es la excepción.
Nadie en Gran Bretaña, por ejemplo, está intentando el método Satterfield. No hay muchos niños que sean capaces de conseguir el tratamiento apropiado. Muchos niños continúan sin tratamiento y fracasando en el colegio, fracasando ante los demás y ante la sociedad, y normalmente se convierten en marginados, y algunos de ellos en delincuentes, y atacan a otras personas. Otros simplemente se automarginan y abandonan el colegio, y no hacen nada útil en sus vidas. Y es entre ellos, los delincuentes habituales que pasan sus vidas en la cárcel, donde encontramos más evidencias del lazo entre la anormalidad cerebral y el crimen. ¿Podría un tratamiento temprano ayudarles a escapar de la prisión de sus mentes criminales? Las prisiones de Gran Bretaña acogen a más de 50.000 internos. ¿Cuántos de ellos son incapaces de controlar sus acciones? ¿Puede aplicarse a todos el mismo concepto de culpabilidad? Cientos de estudios han medido los niveles de actividad cerebral de los delincuentes habituales. Y los exámenes clínicos, incluidos los de las prisiones británicas, cuentan todos la misma historia. Durante al menos los últimos 50 años, hemos encontrado que los criminales o los individuos antisociales tienden a tener una baja actividad psicológica. Baja actividad, como hemos visto, significa que la inteligencia, las zonas frontales del córtex, no dan instrucciones al sistema periférico para que genere las respuestas apropiadas a los sentidos de una persona normal. Una persona con alta actividad sentirá probablemente pánico y se derrumbará, mientras que un individuo con una actividad muy baja reflexionará racionalmente sobre la situación. Esto puede darle una idea clínica de por qué la baja actividad puede ser útil para un criminal y por qué puede predisponer a un individuo a convertirse en un criminal. Simplemente relájate. El criminal reincidente o delincuente habitual sufre de la misma anormalidad cerebral que hemos visto en Danny. Tony es un clásico delincuente habitual. Ha pasado la mayor parte de su vida adulta en la cárcel. Como en el caso de Danny, su entorno social no explica por qué escogió el crimen. De hecho, mi familia me educó bastante bien. Provengo de un hogar con mucho amor y cuidado. No tengo excusas. Tony creció con una recta moral en una familia de clase media, como los padres de Danny. El padre de Tony no comprende qué pasó. Le dimos una educación. No le enseñamos a robar, o no tenía que robar. Le dábamos todo lo que pudiera necesitar. No comprendo cómo se salió del buen camino, no tengo ni idea. ¿Existe una solución biológica para el problema de la delincuencia de Tony? ¿Cuántas características tiene en común con Danny? Cuando era niño, el patrón de comportamiento de Tony era similar al de Danny. Tenía todos los síntomas de desorden de déficit de atención y de hiperactividad. Cuando miro hacia atrás, creo que puedo haber sido hiperactivo. Siempre fui un niño muy activo, siempre estaba haciendo algo. Tenía que ser activo y podía distraerme muy fácilmente, especialmente con las cosas aburridas de la vida. Todavía no puedo permanecer sentado. No creo que pueda recordarle leyendo un libro. No creo que fuera capaz. El hecho de estar sentado tranquilamente era imposible para él. Le atraían otra clase de tentaciones. Alguien más joven me enseñó cómo robar coches. Si no podía permitírmelo, lo robaba. Y la sensación de quebrantar la ley y el orden comenzó cuando tenía unos 11 años y llegó a ser habitual sobre los 17. Me destrozó el corazón cuando lo vi por primera vez en la cárcel. Pensé que su madre había muerto por su culpa. Vamos, ten cuidado. Este es Frank, un criminal de carrera. Ha pasado 15 años preso por robar un camión de lingotes de plata. El camino que le llevó al crimen es quizás más incomprensible. A diferencia de Tony, creció en desventaja. El crimen en el barrio de East End de aquellos días era una forma de vida. Frank comenzó a realizar pequeños robos cuando solo era un niño. Solía robar en un mercado de Stratford. Solía robar cajas de repollos, coliflores, zanahorias, cebollas y cosas así, pero no para venderlas. Solo las cogía y las regalaba a la gente de la calle.
Rita Strange era vecina de Frank. Cree que el verdadero problema surgió cuando consiguió un trabajo de vigilante en una sala de billar. El local tenía cierta mala reputación. Sabíamos que todos los sinvergüenzas iban allí. Todo el mundo sabía que aquello era un foco de delincuentes. Supongo que allí escuchó cómo conseguir todo el dinero que quisiera. Así empezaría todo. Frank y George eran buenos amigos. No éramos ricos, éramos dos chicos de la calle. Pero si ves a alguien conseguir mucho dinero, lo haga como lo haga, ya sea con buenos o malos medios, a veces piensas, yo quiero un trozo de ese pastel. Y creo que fue eso lo que le pasó a Frankie. Pero George resistió la tentación y se alistó en la marina. Como a Frank le gustaba el frenesí y la acción del boxeo, pero pasaba igual con muchos niños del East End y no se convirtieron en criminales. ¿Boxeaba Frank porque su cerebro hiperactivo no lograba concentrarse en la escuela y ansiaba nuevas sensaciones? Cuando robé los lingotes fue muy emocionante. Yo diría que más emocionante que el hecho de conseguir el dinero. Dinos más sobre los sustantivos. Haz tus textos más interesantes. Frank está aprendiendo el abecedario. Cuando era joven creía que era imposible para él aprender a leer y escribir. Unos 100 estudios demuestran que los criminales de carrera tienen un bajo nivel de inteligencia verbal. ¿Condujo esta desventaja de Frank hacia el crimen? Explica mejor lo que significan las frases, ¿de acuerdo? Existe otra buena pista entre los surcos del cerebro. Cuando los científicos compararon los cerebros de los no criminales con los de delincuentes habituales, encontraron que la zona de lenguaje de los criminales no funcionaba bien. Descubrimos que el hemisferio izquierdo era mucho más pobre en términos de material para el proceso verbal, y resulta que el material para el proceso verbal es muy importante para aprender las reglas sociales. La conexión entre los dos hemisferios del cerebro es esencial, porque el lado izquierdo controla los impulsos y el lado derecho las emociones. El código moral interno es extremadamente importante en el desarrollo de una conciencia. Y efectivamente, si no se tiene una regulación interna del proceso verbal, entonces se es menos capaz de generar un código interno verbal con guías y reglas de comportamiento social. Pero todavía hay más descubrimientos sobre los lazos entre el crimen y el cerebro. Puede existir un fallo en la estructura cerebral de los delincuentes habituales. 2000 de estos criminales fueron sometidos a un conjunto de exámenes neurológicos. Hemos estudiado a los reincidentes durante años. Es probable que el 90% tenga una anormalidad en su cerebro. Gracias a los exámenes neurológicos se puede trazar un mapa de las funciones del cerebro. El área gris indica baja actividad. A la izquierda está un cerebro normal. Y este es el cerebro de un criminal de carrera. El córtex frontal en el delincuente habitual no funciona correctamente. El área racional del cerebro no controla la instintiva e impulsiva zona periférica. Cuando recibimos impulsos, existe en nuestro cerebro un sistema de aceleración y otro de frenado, la inhibición. Y en la mayoría de los reincidentes hay una ausencia de ese sistema de frenado. De este modo, cuando en esta parte del cerebro existen disfunciones o daños, esos frenos no funcionan. El individuo se convierte en una víctima de sus impulsos y continuará cometiendo crímenes, a menudo de manera estúpida y poco rentable para ellos. Los crímenes de Tony encajan en el tipo de fallo en el sistema de frenado. Su mujer sabe bien qué es lo que falla. Él hace muchas cosas por impulso y nunca se para a pensar lo que hace. Si lo quiere hacer, lo hace y no piensa en las consecuencias. Tony y su mujer, casados desde hace 20 años, solo han estado juntos 3. Ella le apoya y le visita regularmente con sus nietos. Nunca ha entendido por qué Tony se dedicó a delinquir con lo que ha podido tener. De hecho, podría decir que yo era un poco vulnerable, porque siempre prometía no hacerlo y siempre lo hacía. Incluso pensando que podría acabar con su matrimonio, perder a sus hijos. No estábamos en una mala situación económica. Teníamos una bonita casa. No necesitaba hacerlo, pero lo hizo.
Tony y Frank encajan en los nuevos patrones de cerebros criminales descubiertos por las últimas investigaciones. Los juegos bruscos de la infancia, los inevitables accidentes de la juventud pueden dañar el cerebro. Otro lastre de desventaja a añadir junto al social y económico en el camino hacia el crimen. Se necesita una combinación de factores para convertirse en un criminal. Es un poco como el póker. No sirve para nada tener un 10, una jota, una reina y un rey si no tienes el as. Y todos ellos son igualmente importantes, porque si te falta uno, no puedes establecer una analogía en tu comportamiento criminal. ¿Son pues víctimas de sus cerebros, prisioneros de su biología? ¿Son culpables? Se podría decir que son víctimas de una disfunción cerebral y no tienen el mismo control que el resto de las personas. Pero si los psicólogos están diciendo que en caso de desorden cerebral no eres culpable, me gustaría ir más lejos, pero esa es la salida fácil. Quiero decir que yo sé lo que está bien y lo que está mal. ¿El hecho de que yo actué antes de pensarlo es una excusa? Me gustaría pensar que lo es, pero no creo que fuera aceptada. Haber diagnosticado a algunos criminales habituales como víctimas de un desorden no da carta blanca para excusar su comportamiento, en absoluto. Incluso aunque sufran un desorden, es necesario internarlos, porque necesitamos proteger a la sociedad. El tratamiento en prisión es prácticamente desconocido. Pero si Frank hubiera tenido la ayuda que han tenido Cody, Lauren y Danny, ¿podría haber evitado una vida de errores y decepciones? Pienso que si hubiera valido para algo, si hubiera podido comportarme como es debido, hubiera hecho algo bueno en mi vida. Si el boxeo se me hubiera dado bien, creo que no habría delinquido. Creo que existe algo que yo no tengo y que me llevó a cometer delitos. ¿Y qué ocurre con Tony? ¿Podríamos reconocer síntomas peligrosos en otros futuros Tony? Cuando miro hacia atrás, a mi incapacidad para permanecer sentado, para concentrarme, quizás sean razones que me han llevado hasta aquí. Si lo hubiéramos descubierto antes, quizá, pero me miro y veo que tengo 50 años, que es un poco tarde. Solo nos gustaría saber lo que nos depara el futuro. Rezo y creo honestamente que esto es así, pero me digo que es la última vez, y me convenzo a mí mismo que es la última vez, que se acabó. Las tentaciones de la libertad tendrán que esperar. Tony tiene que cumplir todavía 4 años de su condena. Por eso pienso que es tan triste. Él es tan bueno. Sé que es mi hermano y que quizás soy algo parcial, pero él es una buena persona que ha malgastado su vida. Es muy triste. No tengo experiencia con los bebés. ¿Podríamos llegar a conocer cómo recuperar esa vida perdida y librarnos de toda la desdicha y el coste de la criminalidad de Tony? Reconocer las raíces biológicas del crimen parece que funciona en los niños americanos y rompe las cadenas que los arrastran inevitablemente hacia una carrera delictiva. Lauren está creciendo como una niña normal en una familia que ha tenido la valentía de reconocer que estaba enferma y necesitaba ayuda. Lo que Brina me enseñó es que podía odiar ese desorden y amar a la niña. Me enamoré de Lauren. Quiero decir que en verdad es una hermosa niña con una fea enfermedad. Cody también muestra signos de que el tratamiento está empezando a funcionar. Cody es muy inteligente para su edad y desde que estamos trabajando con él, sé que no va a acabar en la cárcel. Va a ir a la universidad y convertirse en médico o abogado. No se gasta ni una milésima parte del coste de la justicia criminal en intentar nuevos métodos como incrementar los niveles de actividad cerebral en los criminales adultos. Pero por fin sabemos que la biología no limita nuestro destino, a menos que la dejemos. En realidad no podemos comprenderlo. Solo vemos los resultados, que son asombrosos, sorprendentes. No sé si podría haber vivido sin ello. Es lo que siento. Y yo era muy escéptica al principio y, gracias a Dios,
Tuvimos una oportunidad y la aprovechó. Danny puede mirar ahora hacia el futuro. Nuestro segundo programa intentará descubrir si la misma comprensión clínica del cerebro que le ha salvado puede aplicarse a los delincuentes violentos.